Hola, mi nombre es André Gamauri Sandoval Rosales, del grupo de tercero D del programa académico de químico farmacobiólogo, y realizo este video introductorio para hacer la presentación a este trabajo de investigación, el proyecto final de investigación de la asignatura de análisis químico, cuyo objeto de estudio serán las reacciones redox. Hago este video para introducir un poco acerca de los temas que se estarán tocando del estudio de esta ramificación de la química analítica, que irán desde obviamente sus antecedentes, las definiciones generales, los instrumentos utilizados en cuanto al apartado tecnológico de esta rama del estudio de la química. También las ecuaciones esenciales para su estudio y su cálculo, entre las demás tópicos que incluyan el estudio de las reacciones de óxido-reducción. Bien, comenzaremos por el hecho de afirmar y aplicar que en esta presentación estamos hablando de uno de los conceptos y principios más fundamentales en la química, especialmente en la química analítica. Me refiero a las reacciones de óxido-reducción, mejor conocidos como reacciones redox. Estas reacciones, más allá del hecho de ser simples intercambios de electrones, son la base de procesos de reacciones que van desde la corrosión de un metal hasta el funcionamiento de una batería. Y pues evidentemente la aplicación y el uso que tienen dentro de los ciclos biológicos que mantienen vivo pues a toda forma de vida. En otras palabras, básicamente el funcionamiento o la aplicación de los electrones y su papel dentro de las reacciones que tengan que estar clasificadas dentro de esta división de la química analítica. Evidentemente comenzaremos con la comprensión de sus antecedentes, las definiciones esenciales, qué hace, qué significa que una sustancia se oxide, qué implica que alguna sustancia se reduzca y por qué siempre ocurren a la par y de la mano. También se abordará el tema de la fuerza de los agentes oxidantes y reductores, entendiendo cómo se puede predecir quién gana o quién pierde los electrones dentro de una reacción. Esta fuerza y la comprensión de este concepto nos permite anticipar las reacciones que puedan ocurrir de manera natural, es decir, predecir reacciones, y también las cuales no. Esto es algo crucial dentro de este estudio, tanto a su nivel práctico como en la conceptualización a nivel teórico. También vamos a hacer el enfoque en el apartado tecnológico de lo que vendrían a ser las reacciones redox, esto adentrándonos en el estudio de la celda galvánica, o la celda voltaica. Veremos cómo funciona, cómo está construida y por qué es capaz de transformar una reacción química espontánea en energía eléctrica que se puede aprovechar. Es un concepto simple, pero por así decirlo, en un aspecto un poco más cotidiano. Es un aspecto simple, pero puede funcionar de la manera más cotidiana, como la batería de nuestra calculadora hasta el funcionamiento del aparato de un auto eléctrico. También, haciendo un poco de énfasis, hablaremos del potencial de electrodo y el potencial de la celda. Son valores que nos permiten medir la tendencia de una especie a oxidarse o reducirse. Vamos a hacer una contextualización para saber leerlos, compararlos y utilizarlos para predecir la espontaneidad de una reacción a la hora de que ésta ocurre. También se hablará un poco acerca de los conceptos claros sobre la ecuación de Ernest, la herramienta que básicamente pues, nos permite relacionar el número de electrones transferidos con la energía obtenida en una celda.
¿no? Y en base a estos conceptos podremos profundizar de manera más esporádica de una manera más meticulosa el estudio de las reacciones redox. Este es el video introductorio y a continuación pues se presentarán por separado cada uno de los conceptos para poder tener la comprensión de este concepto de las reacciones de óxido-reducción junto con todas sus divulgaciones y ramas de estudio y por supuesto de su aplicación en el campo de estudio de la química analítica. Se analizará a fondo, esperando que sea una investigación completa para poder tener un panorama más amplio de lo que este concepto de las reacciones redox significa y tiene importancia en la rama de la química. Pues muy bien, una vez habiendo establecido los parámetros de nuestra introducción al estudio de las reacciones redox, vamos a dar paso a lo que sería el estudio de sus antecedentes y las definiciones generales dentro de lo que comenzó como el estudio de la química, el inicio del estudio de esta parte de la química analítica, a básicamente todo el concepto teórico que tenemos hoy, tomando en cuenta la relevancia que implica dentro del estudio de la química. Pues bien, las reacciones de oxidación-reducción, como hoy universalmente las conocemos, las reacciones redox, constituyeron uno de los pilares conceptuales dentro de la química más importantes en lo que hoy conocemos como química moderna, aunque hoy técnicamente las entendemos como procesos en los que ocurre una transferencia de electrones. Una reacción redox no es más que una transferencia o seguimiento de electrones dentro de una reacción química. Este concepto, tal y como lo conocemos, no siempre existió, o si bien se ocurría o tenía cierto entendimiento visto desde otro punto de vista o otra forma de interpretarlo. De hecho, pues el simple concepto de la transferencia de electrones parece un concepto muy simple, pero detrás de ella hay siglos de muchísima observación empírica y experimentación en base a los medios y alternativas que se tenían. Y pues bueno, comenzaremos hablando un poco de los orígenes, desde que antes de que existiera la palabra o el concepto de electrón. Habremos de comprender que en los primeros siglos de la química, estamos hablando de cuando aún la química era como especie de juego entre la alquimia y la metalurgia y la filosofía natural, que eran los conceptos de los cuales los eruditos o los estudiosos de la época tenían, se tenían los conceptos, o más bien se observaban fenómenos químicos, como podía ser el ennegrecimiento de los metales cuando se calentaban. Los dilatantes del Medio Oriente que realizaban armaduras y equipos de metal notaban este fenómeno e incluso lo adoptaban de una forma estética. También lo notaban al ver la corrosión del hierro durante la era de los metales, ya estando en su auge. Posteriormente también, en tiempos un poco más contemporáneos, se observó evidentemente casos como la combustión del carbono o la realización del carbono natural por medio de material orgánico, por así decirlo. Y también lo que sería el fenómeno del cambio de color en ciertos minerales y óxidos. Sin embargo, a pesar de estos conceptos y estos inicios tan mínimamente estudiados a fondo, y por supuesto tomando en cuenta el concepto histórico en el que se encontraban, en el cual no había una disposición al estudio profundo de la química, debido a que en ese entonces incluso era casi lo que hoy nosotros vemos como un fenómeno químico sencillo, en ese tiempo podía ser visto como magia. Entonces, nadie realmente comprendía lo que estaba pasando, por así decirlo, al observar estos fenómenos.
lo que hoy llamamos oxidación era simplemente visto como un cambio misterioso impulsado por el fuego y el aire vital o alguna especie de esencia calórica. Entonces, durante la Edad Media y el Renacimiento, los alquimistas ya reconocían que ciertos metales se transformaban. Ya estaba un poco más implícito el estudio y se definía como que algunos metales o algunos tipos de óxidos cambiaban de su estado natural o su estado puro, por así decirlo. Esto lo notaban porque ocurría al estar en contacto con el aire, pero como tal no había una explicación científica, que faltaban básicamente dos cosas muy sencillas, que era un modelo atómico y el descubrimiento del oxígeno. Posteriormente vino el oxígeno precisamente a revolucionarlo todo, y en este punto entra una mención de una figura histórica muy importante para la química. Y pues bueno, continuamos con que en el siglo XVIII, Antoine Lavoisier, no sé si lo pronuncié bien, una disculpa, realizó uno de los avances más cruciales para el estudio de lo que hoy conocemos como reacciones redox, que era identificar y nombrar el oxígeno, demostrando que las reacciones de combustión y corrosión implicaban de la combinación de una sustancia con este gas, oxígeno molecular. Y durante muchísimo tiempo, durante muchos años, la palabra oxidación significó exclusivamente la combinación con el oxígeno, en este caso, metales. Entonces, gracias a las contribuciones de este químico, se comprendió que el hierro se oxida al unirse con oxígeno del aire, y el fósforo y el azufre se queman por la misma razón, ya dentro de los conceptos de no precisamente metales, sino reacciones como de combustión. También el concepto de que la masa aumenta porque algo se le está agregando, no precisamente lo está perdiendo. Esta visión fue un poco limitada, pero fue la piedra angular del conocimiento teórico que tenemos de las reacciones redox, acciones de óxido-reducción. Posteriormente pasamos al entendimiento de el descubrimiento de la electricidad química. Aquí, a finales del siglo XVIII, ya teniendo el precedente de los estudios de Lavoisier, y a principios del siglo XIX, Alessandro Volta presentó lo que conocemos como la pila voltaica, la primera batería de la historia, básicamente. Sin saberlo exactamente, había construido la primera celda electroquímica, de la cual hablaremos un poco más adelante en los conceptos del apartado tecnológico del estudio de las reacciones redox. Un dispositivo en el cual básicamente, visto de una manera muy breve, un dispositivo en el que los electrones fluyen espontáneamente de un metal a otro. Este descubrimiento Una disculpa, profesor, si está viendo esto. Este descubrimiento o este invento de la pila voltaica dio lugar a dos descubrimientos clave. Básicamente a que la materia puede producir electricidad por interacción química y que la electricidad en sí misma puede provocar cambios químicos. Gracias a esto se empezó a intuir que las reacciones químicas estaban ligadas al movimiento de las partículas cargadas, que ya vendría a ser el nacimiento de la química redox en este punto. Posteriormente llegamos a Faraday y al nacimiento de lo que conocemos como electroquímica o la electroquímica moderna. Aquí entra un personaje sumamente importante dentro de este estudio. Se le adjudica importancia debido a los inventos y a sus aportaciones a este campo de estudio.
y hablo no más sino de Michael Faraday. Llevó esta idea más allá lejos a establecer leyes cuantitativas sobre la electrólisis, mostrando que la cantidad de sustancia reducida o oxidada en un electrodo depende directamente de la cantidad de carga eléctrica que está siendo transferida. En este punto, aún no existía el concepto del electrón o de una partícula cargada, pero ya se entendía, ya se tenía la idea o el concepto de que la materia puede transportar carga eléctrica y que la carga se mueve en las reacciones y que esa carga puede producir transformaciones químicas, evidentemente también físicas, proporcionales a la reacción que se estaba teniendo en dado caso. Que esto vendría a ser como la primera formalización matemática de la química redox. Posteriormente, pues ya llegamos a lo que sería el concepto del electrón y el salto conceptual final a lo que ahora tenemos como los precedentes o el concepto, por así decirlo, vitalicio de lo que tenemos de la química redox. A finales del siglo XIX, es decir, estos hallazgos o descubrimientos tenían prácticamente un siglo de distancia. A finales del siglo XIX, J.J. Thomson descubrió el electrón. Esto permitió reinterpretar todos los fenómenos anteriormente vistos, todo el estudio, con una nueva claridad. ¿Por qué? Porque en este punto se establecieron los dos conceptos esenciales de la química redox, la oxidación y la reducción. La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Con esta definición general, la comprensión de las reacciones redox dejó de depender exclusivamente del oxígeno y del hidrógeno y pasó a ser algo universal, lo que dio un panorama muchísimo más amplio para el estudio de esta rama de la química. Desde este punto, desde este parteaguas, cualquier reacción donde haya una transferencia de electrones puede clasificarse como una reacción redox. Entonces, esto es a lo que me refiero con que ofreció un panorama más amplio, debido a que con este concepto se podría expandir básicamente a cualquier reacción química que conlleve una transferencia o pérdida de electrones. Y por supuesto, el conocimiento de este concepto revolucionó todo el concepto de la química, tanto orgánica, inorgánica, industrial, a nivel biológico y por supuesto a nivel ambiental. Posteriormente, pasamos al anexo de lo que serían los primeros experimentos que consolidaron el modelo redox, de la química redox. En el siglo XX, varios experimentos demostraron que los metales tienen una diferente tendencia a perder electrones. Varía según con qué se esté trabajando a nivel práctico, laboratorio. Esta diferencia se puede medir con potencial de electrodo. Dos metales con distintos potenciales generan una corriente eléctrica si se conectan mediante un puente salino, que esto posteriormente lo veremos en el anexo de la celda galvánica o voltaica. Posteriormente, pues tenemos lo que serían los significados modernos y la ecuación de Nernst o Net, que veremos también en un anexo particular, en la cual podemos considerar el estudio de los químicos, debido a que a medida que los químicos comprendieron que el potencial de una celda depende de la concentración, se desarrolló esta ecuación, que en ciertos programas académicos también tengo entendido que se le llama ecuación Net. Entonces,
Es esencial porque gracias a esta ecuación podemos relacionar conceptos de termodinámica, de potencial electroquímico, la constante de equilibrio y la concentración de las especies químicas dentro de su estudio. Gracias a esta ecuación podemos predecir si una reacción va a ser espontánea, en qué dirección va a ir la reacción y cómo va a responder a diferentes cambios experimentales. Y pues obviamente las aplicaciones, que vamos a mencionarlas un poco más adelante. Este fue el anexo sobre la introducción a los precedentes del estudio de las reacciones redox, de la química redox. Y adelante vamos a empezar a profundizar un poco más en el aspecto matemático de aplicación y por supuesto en los conceptos también en cuanto al uso de los instrumentos como la celda galvánica y la ecuación de Nernst para comprender su relevancia y el uso a la hora del estudio de esta rama tan importante de la química. Bien, y ahora continuando con el estudio de la química redox, vamos a continuar con el siguiente tópico que consta de la explicación del fundamento teórico de los agentes oxidantes y reductores, sus conceptos de fuerza y los fundamentos teóricos para su estudio. Dentro del estudio de las reacciones de óxido de reducción, uno de los pilares conceptuales consta de su identificación y la comprensión de los agentes oxidantes y reductores. Aunque el nombre parece relativamente algo sencillo, la química detrás de estos términos es un poco más profunda y ha evolucionado con el desarrollo de los conceptos de electroquímica y de la teoría electrónica de la materia. Primeramente vamos a definir lo que es un agente oxidante. El agente oxidante se refiere a cualquier sustancia capaz de aceptar electrones durante un proceso químico. Es decir, que es la especie que provoca que otra especie se oxide. En este punto entra el conocimiento o el precepto esencial entre químicos, en el cual se usa esta pregunta de que por qué es que el agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. Porque sí, en este caso, el agente oxidante se reduce dentro de la reacción que estamos obteniendo. Entonces, el oxidante termina reducido. Entonces, las características generales de un agente oxidante fuerte consta de su alta afinidad por los electrones, su alta electronegatividad, como el oxígeno o el cloro, y en estados de oxidación muy positivos a su estado anterior de reaccionar, antes de reaccionar. También muestran potenciales estándar de reducción muy altos y positivos. Al aceptar los electrones, terminan en estados de oxidación mucho más bajos. Y algunos ejemplos comunes de lo que son oxidantes fuertes, tenemos lo que es el permanganato, el dicromato, el ion nitrato, el oxígeno molecular, el flúor o los peróxidos. También podemos encontrar como fuertes el cloro, el bromo y el yodo en su forma molecular. Estas son especies químicas capaces de arrancar electrones, incluso a sustancias que son relativamente estables. Y ahora pasaremos a lo que es la comprensión del agente reductor. En este caso, el agente reductor es el que se oxida dentro de la reacción, es el que cede o el que otorga o regala los electrones, que se queda con una carga más positiva después de reaccionar. Sus características, pues, que tienen baja electronegatividad, tienen una alta facilidad para perder electrones y en estados de oxidación muy negativos o cercanos al cero antes de reaccionar.
Sus potenciales estándar de reducción son muy negativos y suelen ser metales reactivos. Algunos ejemplos de agentes reductores fuertes: tenemos lo que es el litio, el sodio, el potasio, entre otros metales alcalinos. También tenemos los metales alcalinotérreos, como el magnesio y el calcio. También tenemos el ion hidruro. Tenemos el carbono y el monóxido de carbono, el aluminio y los metales en estado elemental bajo condiciones reactivas. Los elementos mencionados tienen la facilidad para ceder electrones y que son capaces de reducir incluso a oxidantes moderados. Ahora bien, vamos a tratar de definir un poco de su concepto de fuerza, más bien explicado de manera un poco más puntual, qué es lo que hace que un oxidante o un reductor, en dado caso, sea fuerte o sea débil. Esto parte del precepto de que la fuerza de los agentes oxidantes y reductores se relaciona directamente con su potencial estándar de reducción, que se representa con una E mayúscula, signo de grado. Anexaré la imagen. Y pues tenemos que un agente oxidante fuerte tiene un potencial estándar de reducción muy positivo, es decir, que tiene una tendencia muy grande a ganar electrones, mientras que por el otro lado el agente reductor fuerte presenta un potencial estándar de reducción muy negativo. Tiene tendencia a perder electrones. A continuación voy a anexar una pequeña tabla de comparación donde se muestran aquí, en este caso, pares redox, donde podemos observar algunas reacciones químicas. Tenemos también el anexo de lo que es el potencial estándar de reducción de cada una de ellas, en todo caso, y por supuesto la interpretación. En el caso del primer ejemplo, obtenemos que el valor está inclinado hacia la parte positiva, con un valor de potencial estándar de reducción de más 2.87, en el cual interpretamos que el oxidante es más fuerte, consume los electrones o los gana. Mientras que tenemos aquí en otro valor, por ejemplo, aquí en esta reacción en la que se ve actuado el zinc, tenemos un valor de menos 0.76 y tenemos que el agente reductor se encuentra moderado. Bueno, en esta tabla podemos observar que los metales activos con potenciales muy negativos son excelentes agentes reductores, mientras que las especies con potenciales positivos y altos son oxidantes más fuertes, más poderosos, por así decirlo. Ahora bien, definamos el concepto de por qué la oxidación y la reducción ocurren, por qué se llevan a cabo. En este punto, pues ya relacionamos el concepto teórico aplicado del estudio de la termodinámica. Tiene base en la termodinámica. La razón fundamental por la cual una sustancia actúa como oxidante o reductor reside en su estabilidad electrónica, también en la energía del enlace que puede formar y su tendencia natural a alcanzar un estado menor de energía. En el caso de una reacción redox espontánea, los electrones fluyen desde la especie menos estable hacia la más estable, desde un potencial más negativo hacia uno más positivo, desde el reductor hacia el oxidante. Es exactamente la misma razón por la que el agua fluye de arriba hacia abajo, porque la naturaleza prefiere los estados estables o los estados más estables. Todo lo que requiere energía y transferencia de electrones depende de la importancia de los agentes oxidantes y reductores
que podemos encontrar de la manera cotidiana o en la vida real. Estos procesos, en este caso, sostienen la respiración celular, porque el oxígeno es el oxidante final, la fotosíntesis, porque el agua funciona como un reductor, las baterías, por ejemplo, que son un redox básicamente controlado, la corrosión de los metales, la refinación de muchos minerales, el tratamiento de aguas y procesos industriales de síntesis orgánica. Entonces, básicamente podemos encontrarlo en los fundamentos de procesos orgánicos o procesos de vida, a procesos industriales de tecnología. Lo tenemos presente en básicamente cualquier proceso químico que tenga que ver con los metales, y pues reconocemos su importancia y su validación dentro del campo de la química, ¿no? Y a continuación añadiremos los siguientes anexos, tanto así como el apartado tecnológico y las explicaciones de celdas electrolíticas, galvánicas y el potencial de electrodo. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tópico en nuestro tema de estudio, que es la explicación, los fundamentos y el funcionamiento, así también como la estructura detallada de la celda galvánica o voltaica. Ahora bien, comenzamos con que la celda galvánica, o también llamadas celdas voltaicas, representan lo que tiende a ser el modelo más elegante y visualmente claro de cómo es que funciona una reacción de óxido-reducción de manera espontánea. Vienen a ser como el puente ideal entre la teoría química y la aplicación práctica, ya que gracias a este dispositivo pues podemos permitirnos observar el movimiento real de electrones a través de un circuito, generando electricidad a partir de un proceso químico. Básicamente, en pocas palabras, una celda galvánica es un dispositivo que convierte la energía de una reacción química redox espontánea en energía eléctrica útil y funcional. Veremos rápidamente los antecedentes históricos. Aquí entra otro referente de la química y ingeniería, por así decirlo, muy importante. En el año de 1800, Alessandro Volta desarrolló la primera pila al apilar discos alternados de zinc y cobre separados por un cartón empapado en salmuera. Sin saberlo, había creado la primera celda electroquímica funcional capaz de mantener un flujo estable de corriente. Ya posteriormente, más tarde, científicos como Daniel Faraday y Nernst, quien veremos su ecuación más adelante, refinaron el diseño agregando soluciones separadas para cada electrodo y un puente salino para mantener el equilibrio iónico y una comprensión clara de lo que es el flujo de electrones y de cargas. Ahora bien, veremos rápidamente sus componentes. Dentro de la celda galvánica encontramos tres elementos fundamentales, que son dos electrodos, básicamente dos piezas metálicas donde ocurren las semirreacciones, que se constituye del ánodo, el electrodo donde se produce la oxidación, o sea, donde el metal pierde sus electrones, y el cátodo, el electrodo donde ocurre la reducción, la especie química que gana los electrones. La regla definitiva para el uso de la celda voltaica o el funcionamiento de ella es que en una celda galvánica el ánodo siempre es negativo y el cátodo es el positivo. Esto ocurre porque se liberan electrones y estos fluyen hacia el cátodo, ¿no? Ahora bien, la siguiente parte consta de dos soluciones electrolíticas. Cada electrodo se sumerge en una solución que contiene iones del mismo metal o especie que participa dentro de la reacción redox. Un ejemplo casi clásico puede ser el zinc en estado sólido, el cobre también,
Y después tenemos el puente salino. Este consta de un tubo en forma de U o un gel cargado con un electrolito neutro. Generalmente su función es permitir el flujo de iones para mantener la neutralidad eléctrica y evitar mezclar directamente ambos electrolitos. Cerrar el circuito iónico de la celda. Sin el puente salino, los electrones circularían solos por unos segundos antes de que las soluciones se cargaran de manera desigual y la reacción se detuviera. Ahora bien, vamos a explicar cómo es que funciona la celda galvánica paso a paso. Como primer paso, pues básicamente el agente reductor pierde electrones en el ánodo. Por ejemplo, como el zinc. El zinc se oxida, libera electrones y entrando en una solución como un ion positivo. Por esta razón es que el ánodo se corroe con el tiempo. En el paso 2, los electrones fluyen por el circuito externo. Los electrones liberados viajan por un cable conductor hacia el cátodo. Este flujo es lo que alimenta una bombilla, motor o puede ser cualquier dispositivo eléctrico. En el siguiente paso, el agente oxidante acepta los electrones en el cátodo. Por ejemplo, el cobre. El cobre en solución se reduce, depositándose sobre el electrodo y por eso el cátodo aumenta de masa. En el siguiente paso, el puente salino mantiene el equilibrio. Mientras el ánodo se llena de iones positivos, el puente deja pasar aniones hacia esa solución, mientras que el cátodo consume iones positivos. El puente envía lo que son cationes para compensar. Sin este balance, pues la celda colapsaría muy rápidamente. La representación esquemática o la notación de celda se puede expresar como la barra simple, se representa con una línea, que representa una interfaz, ya puede ser electrodo o solución. La doble barra se representa con dos líneas, que representa el puente salino. Y por supuesto el electrodo de la izquierda, que siempre es el ánodo, y el electrodo de la derecha, que es el cátodo. ¿Por qué es que genera electricidad? Ya con su base termodinámica y eléctrica, básicamente la celda produce electricidad porque existe una diferencia de potencial entre los metales que se causa por sus diferentes tendencias a perder o ganar electrones, sus potenciales estándar de electrodo y la energía asociada a la transferencia de los electrones y la espontaneidad de la reacción redox global. Mientras el potencial de la celda sea positivo, la reacción ocurre espontáneamente. Y en cuanto a su evolución y aplicaciones modernas, tenemos que las celdas galvánicas han evolucionado desde simples baterías o pilas hasta a lo que son baterías más complejas, como por ejemplo las baterías de litio-ion, las baterías de sodio, lo que son las celdas de combustible de hidrógeno, baterías recargables de flujo, sistemas de almacenamiento energético a gran escala, y lo podemos encontrar desde toda la electrónica moderna, desde la batería de nuestro reloj hasta el funcionamiento de un vehículo eléctrico. Pues básicamente tenemos que es algo que hoy empleamos en nuestra vida cotidiana, pero se fundamenta en una idea nacida hace más de 200 años, ¿no? Una reacción redox que impulsa electrones por un circuito externo. Esta fue la explicación del funcionamiento de la celda galvánica y adelante vamos a continuar con el aspecto un poco más matemático, más teórico, por así decirlo, de la química de las reacciones redox.
Pues bien, ahora continuaremos con los conceptos del potencial de electrodo, el potencial de celda, así como sus fundamentos, su significado y aplicaciones. Dentro del estudio de la electroquímica, los conceptos del potencial de electrodo y el potencial de celda, son importantes para comprender por qué es que una reacción redox ocurre, cuánta energía eléctrica puede generar, en qué direcciones fluye, con el movimiento de electrones. Estos potenciales representan la fuerza impulsora que permite que las celdas galvánicas funcionen y que las reacciones químicas se transformen en electricidad utilizable. Ahora bien, el potencial de electrodo es una medida de la tendencia que tiene un electrodo a ganar o perder electrones, según sea el caso, cuando está en contacto con una solución que tiene uno de sus iones. En otras palabras, es la fuerza con la que un electrodo quiere oxidarse o reducirse. Indica qué tan dispuesto es un metal a ceder electrones, o sea, oxidarse, o aceptarlos, que es reducirse. Es el equivalente electroquímico de una presión eléctrica interna ejercida. Este potencial depende directamente de la naturaleza del metal o especie, la concentración de sus iones, la temperatura y del equilibrio entre el cátodo y la solución. ¿Por qué se define como potencial de reducción? Por un convenio universal, los potenciales se expresan como potenciales estándar de reducción, como ya lo habíamos mencionado en los anexos anteriores. Esto significa que todos los valores publicados corresponden a la reacción en forma ion más electrones, nos da un metal o una especie reducida. Un valor positivo indica que la especie tiene alta tendencia a reducirse y un valor negativo indica que la especie tiende a oxidarse. Pues también tenemos el precepto de la escala estándar de potenciales, y para comparar diferentes electrodos se necesitaba un punto de referencia universal o colectivo, por así decirlo. Es por eso que se escogió el electrodo estándar de hidrógeno, el EEH, a una presión de 1 atm y con concentración de 1 molar. Y se le asignó el potencial de estándar de reducción con valor a 0. A partir de esta referencia se midieron todos los electrodos que existen y así nació la tabla de potenciales estándar de reducción, que es una herramienta sumamente utilizada en el estudio de la química redox. En cuanto a la interpretación de sus potenciales, básicamente tenemos que los potenciales permiten comparar fuerza oxidante o reductora. Si el potencial es positivo, la especie es un buen oxidante, quiere aceptar fácilmente electrones y se reduce fácilmente. Si el potencial es negativo, la especie es un buen reductor, quiere donar electrones y se oxida fácilmente. A continuación voy a añadir un anexo, una tabla, donde podemos tener ejemplos de pares redox con sus respectivos potenciales y su interpretación. Obtenemos valores positivos más altos dentro del estándar, como en el primero, que es de 2.87. Por tanto, tenemos que es un oxidante más fuerte. O en este cuarto ejemplo, nuestro valor es de menos 0.76 y tenemos que el reductor es moderado. ¿Qué es el potencial de celda? Pues bien, el potencial de celda es la diferencia de potencial entre dos electrodos cuando se conectan para formar una celda galvánica. Es la fuerza total que impulsa la corriente eléctrica a través del circuito externo. Y se calcula mediante la fórmula universal, que es el potencial de celda, es igual a lo que es el potencial cátodo menos el potencial ánodo, donde el cátodo siempre aparece con su potencial como reducción y el ánodo se resta porque su reacción ocurre en sentido opuesto a la tabla, es decir, se oxida. Ahora bien, pues tenemos lo que es el concepto de la interpretación física del potencial de celda. El potencial de celda refleja que la energía libre disponible, la magnitud de fuerza electromotriz y la dirección del flujo de electrones.
el potencial actúa como la diferencia de altura eléctrica entre los dos metales. Mientras más grande sea, más energía se puede obtener del sistema. Conocemos su importancia, como lo mencionamos en el anexo anterior, los potenciales electroquímicos que obtenemos de base a la experimentación nos funcionan o permiten diseñar baterías portátiles, baterías recargables, celdas de combustible, sensores electroquímicos, y es usado en procesos industriales como la galvanoplastia o la refinación de metales. Cada batería, desde una AA hasta la de un auto eléctrico, se basa en la misma idea: dos electrodos con diferentes potenciales que liberan energía a la hora de conectarse. Después tenemos la relación entre el potencial de celda y la energía libre, que la conexión final entre el concepto de termodinámica y electricidad se expresa como la energía libre es igual a el número de electrones transferidos por lo que es la constante de Faraday y multiplicada por el potencial de celda. Esto nos permite saber cuánta energía real puede entregar una celda. Si la energía libre es negativa, su reacción es espontánea. Si es positiva, es una reacción no espontánea. Y pues tenemos lo que son las condiciones no estándar, o sea, la vida real, por así decirlo. En la práctica, la concentración no siempre es 1 molar. La variación de potencial con concentración se describe con la ecuación de Nernst, que veremos en el siguiente anexo. Entraremos al aspecto del estudio de la ecuación de Nernst en su totalidad para su comprensión. Ahora continuaremos con lo que son las reacciones espontáneas dentro de los procesos de la química redox. Este es uno de los conceptos más importantes dentro del estudio de las reacciones de óxido de reducción. Nos referimos a la espontaneidad. Esta idea responde a una pregunta fundamental, que es: ¿qué ocurriría? O sea, más bien, ¿ocurriría la reacción por sí sola sin necesidad de suministrar energía por el medio externo? En los sistemas electroquímicos, especialmente en las celdas galvánicas o voltaicas, la espontaneidad es precisamente lo que nos permite que se genere corriente eléctrica a partir de procesos químicos que ocurren de manera natural. ¿Qué quiere decir que una reacción sea espontánea? Se considera espontánea cuando ocurre de manera natural, una vez que los reactivos se encuentran en condiciones adecuadas. No requiere de un aporte de energía adicional para forzarla. Más bien, tiende a suceder porque las especies químicas que están involucradas tienen una tendencia a transformarse buscando un estado menor de energía. En el contexto de reacciones redox, esta tendencia se refleja principalmente en la diferencia de potencial eléctrico que existe entre los dos electrodos. Cuanto mayor sea la fuerza impulsora para que ocurra una transferencia de electrones, pues más espontánea tiende a ser la reacción. En términos de termodinámica, una reacción espontánea se asocia con un cambio negativo en la energía libre de Gibbs, como ya lo explicamos en el anexo anterior, y en electroquímica este concepto se vincula directamente con el potencial de celda, que indica la capacidad de una celda para realizar un trabajo eléctrico. Existe una relación entre espontaneidad y el potencial de celda, donde tenemos una relación fundamental que conecta pues estas ideas. Tenemos aquí esta interpretación, la anexaré en la pantalla, donde tenemos aquí que el cambio de energía libre de Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el potencial eléctrico de la celda. Si el potencial eléctrico es positivo, entonces la energía pues queda en cero, por tanto la reacción es espontánea. Esto se interpreta de una manera un poco más sencilla
De manera que, por ejemplo, un potencial positivo que indica que existe una diferencia natural de energía entre electrodos, esa diferencia empuja los electrones desde el ánodo hacia el cátodo sin necesidad de energía externa. En el caso opuesto tenemos las reacciones no espontáneas. Cuando su potencial de celda es negativo, la reacción no ocurre por sí sola. Para que se lleve a cabo sería necesario administrar energía por el medio externo, como en el caso de la electrólisis, donde se fuerza la reacción en sentido contrario al natural mediante una fuente de corriente eléctrica. Dentro de los ejemplos cotidianos que tenemos de espontaneidad de reacciones redox, por ejemplo, tenemos la corrosión del hierro, que ocurre sin ningún tipo de intervención externa. El hierro se oxida al reaccionar con el oxígeno y con humedad, tan simple como eso. La combustión, aunque requiere como una especie de hincapié externo que tiende a ser una chispa, por ejemplo, que una vez iniciada continúa de manera espontánea. La respiración celular, que es un proceso espontáneo donde la glucosa se oxida para liberar energía. Y el funcionamiento de pilas y en baterías. El flujo continuo de electrones es el resultado de una reacción natural de oxidación-reducción. Y pues ya con estos ejemplos podemos ilustrar un poco cómo es que la espontaneidad en la química redox no es un concepto muy abstracto, sino que es un fenómeno presente en la infinidad de situaciones cotidianas con las que vivimos, ¿no? Las condiciones que afectan la espontaneidad, aunque el potencial de estándar de celda es un buen indicador, la espontaneidad real también depende de factores como la concentración de los iones, la temperatura, la presión en cuestión de gases, el pH y la naturaleza del solvente. Al cambiar las concentraciones de los reactivos mediante la ecuación de Nernst, el potencial de celda puede aumentar o disminuir, alterando la espontaneidad de una reacción. Entonces, como resumen, recapitulando un poco, las reacciones redox espontáneas ocurren sin energía externa, tienen energía libre negativa, son las responsables del funcionamiento de dispositivos como baterías, pilas, en procesos electroquímicos naturales y determinan la dirección natural del flujo de electrones dentro de una celda galvánica. Ese básicamente sería una pequeña explicación de estos conceptos. Y ahora pasaremos a la explicación conceptual de la ecuación de Nernst o de net-net como tópico final. Ahora terminaremos el tema con el último tópico, uno de los más importantes. Continuaremos con la finalización del estudio de las reacciones redox con el tema de la ecuación de Nernst o la ecuación net-net y su importancia electroquímica. En condiciones reales, los sistemas electroquímicos no siempre operan bajo los valores estándar, que son concentración 1 molar, 1 atm y a temperatura estándar, que son 25 grados. Las concentraciones, presiones o temperaturas pueden variar. Con ello cambia también la tendencia de los electrones a fluir de manera óptima. Para corregir estos efectos y calcular el potencial real de un electrodo o una celda en cualquier condición, la herramienta central es la ecuación de Nernst. Esta ecuación permite relacionar el potencial estándar con las actividades o concentraciones reales de las especies químicas que estén involucradas y nos proporciona una descripción un poco más precisa de la espontaneidad y la fuerza impulsora de una reacción redox en circunstancias reales de laboratorio o de la vida cotidiana. Aquí a continuación anexaré la imagen de la ecuación de Nernst y pues aquí tenemos la ecuación que se representa como la E, el potencial de electrodo o celda en condiciones no estándar es igual al potencial estándar de la constante dimensional derivada de RT sobre F a 25 grados, que es la temperatura estándar,
equivale a 0.0592, que es la constante dimensional, entre el número de electrones transferidos por pues, el logaritmo del cociente de reacción, que es la relación entre productos y reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esta ecuación resalta cómo cambios en las concentraciones afectan directamente al potencial. Una concentración alta de reactivos o baja de productos favorece a la reacción directa, aumentando el potencial y espontaneidad. En contraste con concentraciones desfavorables que disminuyen el potencial y pues llegando incluso a volver no espontánea una reacción que sí lo era en condiciones estándar. Ahora bien, vamos a continuar con un ejemplo sencillo de la aplicación de la ecuación de Nernst. Aquí tenemos, por ejemplo, considerando una reacción, la semirreacción de reducción del ion cúprico. Aquí tenemos el ion cúprico en su semirreacción reductiva. Su potencial estándar es de más 0.34 volts. Supongamos que la concentración real del ion cúprico es de 0.010 molar y queremos conocer el potencial real del electrodo. En este caso, pues aplicamos la ecuación de Nernst y pues aquí tenemos que el potencial del electrodo es igual pues a el potencial estándar, se le resta con la constante dimensional entre el número de los electrones que son transferidos y pues se multiplica por el logaritmo de el cociente de reacción. Para la semirreacción de reducción simple obtenemos esto, donde el cociente de reacción nos da 1 entre el ion cúprico, pues el cobre sólido no aparece en el cociente de reacción. Aquí lo tenemos. Entonces se sustituye. Aquí tenemos que el potencial del electrodo es igual a 0.34 menos la constante adimensional entre 2 por el logaritmo de 1 entre 0.010. El potencial del electrodo nos da un total de 0.34 menos 0.296, logaritmo de 100, logaritmo por 100, perdón, y sabemos que el logaritmo por 100 es igual a 2. Entonces, el potencial del electrodo es 0.34 menos 0.296 multiplicado por 2 y nos da que el potencial del electrodo es igual a 0.34. Restamos el resultado de la multiplicación anterior y nos da el valor total, que sería el potencial de este 0.2808. El resultado muestra que al disminuir la concentración de ion cobre, el potencial de reducción también disminuye, es decir, el electrodo pierde fuerza oxidante y resulta menos capaz de atraer electrones bajo condiciones estándar. Este comportamiento confirma la relación directa que existe entre concentración y espontaneidad, predicha por la ecuación de Nernst. Y pues bueno, con esto vamos a concluir este trabajo de investigación, que básicamente fue el estudio de uno de los pilares más importantes de la electroquímica. Finalizamos con este tema de la ecuación de Nernst y el papel fundamental para predecir el comportamiento de los sistemas redox. Este conocimiento no solo es esencial a nivel laboratorio, sino también en los procesos industriales, biológicos, tecnológicos, como ya lo mencionamos, desde algo tan simple como la batería que hace que funcione nuestro reloj hasta la respiración celular, procesos biológicos. Aquí tenemos pues el final de esta presentación, habiendo ya conocido y explorado sus conceptos sobre el estudio de la química redox.